Era jueves. No uno especial, ni marcado en el calendario, solo jueves. De esos que parecen arrastrarse sin propósito. Había salido a almorzar más temprano de lo habitual, solo para evitar seguir mirando la misma hoja de cálculo que se me había clavado en la cabeza como un mosquito persistente. La luz del sol no ayudaba. Todo brillaba con ese tono blanquecino que parece juzgarte, incluso cuando no haces nada malo. Pasé por el pasillo del fondo, el que da al gimnasio interno del edificio, y me detuve solo porque noté la puerta entreabierta. La mayoría ni recuerda que ese lugar existe. No había ruido, salvo un zumbido leve, como si alguien hubiera olvidado apagar algo. Cuando empujé la puerta con la punta de los dedos, lo vi, él estaba ahí, de espaldas. Una camiseta gris empapada se le pegaba al torso, marcándole cada línea del músculo como si fuera una escultura a medio terminar. Se movía lento, metódico. No había música, no había nada llamativo, solo el sonido de su respiración y el peso cayendo con precisión. No me vio. O quizás sí, pero no lo demostró. Sentí el calor recorrerme el pecho, bajando hasta el abdomen como un hilo invisible que me jalaba hacia algo que no entendía. Me odié un poco por quedarme ahí, observando. Pero no era deseo inmediato, no era fantasía. Era algo más instintivo, casi animal, la sensación de que alguien había activado una parte de mí que estaba dormida desde hacía años. Volví a mi oficina en automático. Cerré la puerta. Me senté. Pero no trabajé. Me quité el blazer y lo dejé caer sobre la silla. Respiré, hondo. La seda del sostén nuevo, el que había comprado por impulso hace 2 semanas, me rozaba la piel con una ternura que no venía de nadie. Lo había comprado para mí, eso decía. Pero ahora me preguntaba si en el fondo no esperaba que alguien lo descubriera. Que alguien, al menos con la mirada, lo deseara. Mi esposo y yo llevamos una vida ordenada. Nunca hubo gritos, ni engaños, ni sospechas. Pero también hacía meses que no me tocaba sin que se sintiera como una rutina. No me miraba como si quisiera algo de mí, solo como si supiera lo que viene. El contacto había perdido temperatura. En mi casa esa noche, mientras él hablaba de una posible reforma en la cocina, lo miré con una distancia que me avergonzó. Pensaba en los hombros que vi por la mañana, en el sudor cayendo lento por la espalda de otro. Pensaba en cómo mi cuerpo había reaccionado sin mi permiso. ¿Te pasa algo?, me preguntó mi esposo, levantando apenas la mirada del celular. Negué, con la cabeza. Solo cansancio, y era verdad. Pero no era el cansancio del cuerpo. Era el cansancio de sentirme invisible incluso cuando estaba desnuda frente a alguien que me decía que me amaba. Esa noche no dormí bien. Soñé con algo que no recordaba al despertar, pero me quedó la sensación de haber estado atrapada entre paredes que se cerraban. El día siguiente me encontró mirando mi reflejo con más cuidado. Me pinté los labios con un tono que solía guardar para cenas que ya no teníamos. Me puse un perfume que él nunca notaba, pero que a mí me hacía sentir diferente. Y elegí un sujetador rojo, el que deja ver más de lo que cubre, no para nadie. Al menos, eso me repetí. No era una decisión. No había un plan, solo una posibilidad. Una semilla, plantada sin querer. Pero la tierra ya no estaba seca. Algo, sin que yo supiera cómo, empezaba a moverse. Y cuando volví a pasar por ese pasillo, ya no me detuve. Pero lo vi. Esta vez él también me vio. Al día siguiente no hubo pasillo ni casualidades. Hubo una reunión extensa, una fila de sillas incómodas y demasiadas caras hablando demasiado sin decir nada. Yo me esforzaba en mantener la atención, tomar notas, asentir, pero mis pensamientos se escapaban, como si tuvieran su propia agenda. No, lo busqué con la mirada. Me prometí no hacerlo. Pero aún así, sabía dónde estaba. Lo sentía sin mirarlo. Ese tipo de presencia no necesita palabras. Su silla estaba 2 filas más adelante, apenas de lado. Vi el contorno de su nuca, el movimiento de sus dedos escribiendo sin apuro. Su camisa blanca, remangada hasta los codos, revelaba venas marcadas en los antebrazos. Pequeños detalles que se me quedaban pegados en los ojos como si fueran luz. Al finalizar, anunciaron que un grupo reducido debía ir a inspeccionar una obra en un distrito vecino. Por motivos que no cuestioné, o que no me atreví a cuestionar, me asignaron. Y también a él. Subimos al microbús con otros 6 colegas.
Todos con sus carpetas, sus gafas de sol, sus conversaciones flojas sobre presupuestos. Me senté, al fondo, junto a la ventana. Él fue el último en subir, y sin pedir permiso, ocupó el asiento a mi lado. Olía a menta y a tela recién planchada. No dijo nada. Yo tampoco. Solo una breve inclinación de cabeza, un gesto neutro. Pero nuestras rodillas se tocaron, y ninguno hizo el gesto automático de apartarse. La ciudad pasaba afuera, pero yo apenas veía. Sentía el calor en mi piel, concentrado justo en el punto donde nuestras piernas se rozaban. No fue accidental, ni tampoco escandaloso. Fue contenido, como si ese roce tuviera nombre propio. Durante un tramo largo no hablamos. No era incómodo, era una tensión densa, cálida, casi eléctrica, como si cualquier palabra pudiera romper algo, como si el silencio fuese lo único que sostenía la coherencia del momento. Él fue quien rompió el hilo. Comentó algo sobre los informes del lunes, una frase simple, sin intención aparente. Yo respondí con una broma leve, una de esas frases que en casa ni siquiera sacarían una sonrisa. Pero él sonrió, y su sonrisa tenía algo que me hizo sentir visible. No como mujer casada de mediana edad en cargo medio. No. Como cuerpo, como piel, como ser. La conversación avanzó. Superficial, pero cada palabra venía cargada de subtextos. Él no me miraba directamente, pero cuando lo hacía, no apartaba la vista hasta después de un par de segundos. Eso bastaba para alterar mi respiración. Un segundo más, y me habría delatado. El vehículo se detuvo frente a un café. Alguien sugirió bajar por algo rápido. Casi todos descendieron en busca de café o cigarrillos. Nosotros nos quedamos. Yo estaba por levantarme cuando noté que no. Se movía. Él giró apenas el rostro, apoyando el brazo sobre el respaldo. Sus dedos rozaron mi hombro al pasar. Y en ese gesto, casi ridículo por su simpleza, mi piel se estremeció. No recuerdo quién se inclinó primero. No hubo decisión ni pregunta. Solo un instante suspendido en el que mi boca y la suya se encontraron. No fue largo, no fue escandaloso. Fue exacto. Unos segundos después, nos separamos. No dijimos nada. Ni siquiera nos miramos a los ojos. Pero el aire entre nosotros había cambiado. La densidad, la carga, la imposibilidad de fingir que nada pasó. Cuando los demás subieron, él sacó el móvil como si respondiera a un correo. Yo me acomodé el cabello y desvié la vista hacia la ventana. Afuera, el mundo era el mismo, pero yo no. El resto del trayecto transcurrió como si nada. Ninguna insinuación, ninguna palabra extra. Pero por dentro, yo era otra. No por el beso, sino por lo que significaba haberlo permitido. No me sentía sucia, tampoco emocionada. Me sentía viva. Esa noche, al llegar a casa, mi esposo me abrazó desde atrás mientras yo lavaba frutas. Su gesto fue cálido, habitual. Me dijo que había hecho una reserva para el fin de semana, en ese hotel cerca del mar. Asentí sin mirarlo. Sentí culpa, sí, pero no por lo que hice, sino por lo que me reveló que había partes de mí que él ya no alcanzaba. Subí temprano. Me quité la ropa despacio. Me miré al espejo. La marca del sujetador todavía dibujaba una línea sobre mi piel. Apoyé los dedos ahí, y supe que, en algún lugar dentro de mí, ya se había abierto una puerta, y aunque no lo sabía entonces, no sería la última. Los lunes siempre arrastran, una pereza difícil de disimular, pero esa mañana algo en la atmósfera del edificio se sentía distinto. No era el clima ni el ruido del ascensor, sino la forma en que mi cuerpo respondía antes de entender por qué, como si supiera que algo estaba por cambiar. Él ya no era el único. Entró caminando con la seguridad de quien conoce todos los espacios, incluso sin haber estado antes en ellos. No tenía la complexión del otro, ni su silencio contenido. Este era distinto. Más joven, más relajado, con una sonrisa fácil y una energía que parecía llenar la sala como música de fondo. No pasó ni un minuto desde su entrada hasta que nuestras miradas se cruzaron. Y no fue accidental. Me saludó con un simple gesto de cabeza y una media sonrisa. No era descarado, pero tampoco disimulaba. Se presentó en voz alta, bromeó con alguien de finanzas, soltó un comentario sobre el café que provocó risas en los pasillos. Su presencia era como un perfume intenso. No se podía ignorar, aunque uno no supiera si le gustaba o le molestaba. Horas después,
Mientras revisábamos informes en una sala improvisada, él se sentó frente a mí, con una botella de agua en la mano y una expresión que mezclaba atención y juego. Observaba, escuchaba, pero de vez en cuando desviaba la vista para detenerla, en mí, justo un segundo más de lo necesario. Como si esperara que yo notara algo que aún no había decidido ofrecer. Yo llevaba un conjunto beige, discreto, pero debajo, como un gesto silencioso hacia mí misma, el mismo sujetador rojo, que me acompañaba desde el viernes. No lo hacía por él. No todavía, pero había en mi piel una especie de expectativa, una electricidad sutil, como si el cuerpo también escuchara lo que los labios callaban. Él me ofreció café sin pedir nada a cambio. Cuando lo dejó en mi mesa, dijo: «A mí me gusta sin azúcar, pero sospecho que tú no eres tan amarga como finges». No supe si era un halago o una trampa, pero me hizo sonreír. Cerca del mediodía, compartimos una presentación. Me incliné para tomar unas copias, y sin buscarlo, su mano rozó la mía. Fue rápido, insignificante para cualquiera, pero mi estómago se contrajo como si algo más pesado hubiera caído dentro. Su piel era cálida, firme. Su mirada no era la de alguien que duda, y sin embargo, había algo más. Algo que noté cuando él se cruzó, horas después, con el otro. Fue un instante. No se saludaron. No se ignoraron. Fue una especie de reconocimiento silencioso, de territorio marcado. Él ya sabía, o al menos sospechaba. Esa misma tarde, mientras yo hablaba con recursos humanos por unos permisos acumulados, lo vi apoyado junto a la fotocopiadora, solo, como si esperara algo. No me miraba directamente, pero su atención estaba sin duda sobre mí. Pasé junto a él fingiendo indiferencia. Fue entonces cuando lo escuché decir sin dirigirse a nadie: «Hay silencios que pesan más que las palabras». No era un comentario. Casual. No estaba dirigido al aire. Era para mí. Esa frase me persiguió hasta el ascensor, hasta el auto, hasta el momento en que cerré la puerta de casa y me quité los zapatos. Encendí una lámpara suave y me miré en el espejo del pasillo. Tenía la expresión de alguien que aún no ha hecho nada malo, pero ya se siente atrapada. Mi esposo estaba en la cocina, sacando 2 copas. Me preguntó si quería vino. Le dije que no. No porque no quisiera, sino porque no sabía cómo sostener una copa sin temblar. Sabía que algo se estaba abriendo en mi mundo, como una costura, que comienza a romperse en silencio. Fui al dormitorio y me cambié despacio. Me quité el sujetador rojo y lo dejé doblado sobre la silla. Me puse uno más sencillo, blanco, sin encaje. Intenté recordarme a mí misma, a esa mujer que no necesitaba pruebas. Pero en el fondo, sabía que el juego ya había comenzado, y lo peor era esto, que yo quería seguir jugando. Los martes suelen ser lentos, como si el mundo supiera que aún no vale la pena apurarse. Llegué al edificio con la cabeza baja, auriculares puestos, sin ganas de cruzar miradas ni sostener conversaciones. Pero el día, por lo visto, no tenía intenciones de dejarme pasar desapercibida. A mitad de la mañana, mientras trabajaba sobre el informe de licencias, dejé el portátil abierto al ir por agua. Nada inusual. Lo hacía siempre. Pero esa vez, olvidé que, minutos antes, había estado mirando una foto. Una que no debía estar ahí. No era explícita. Solo una imagen de su brazo, tomado de una historia de Instagram que él mismo borró después. Lo había capturado sin pensar. Un impulso. Un gesto estúpido que, en ese momento, se sintió inofensivo. Pero esa captura seguía abierta, flotando en segundo plano sobre el navegador, apenas oculta bajo una ventana de Excel. Cuando volví, vi a uno de los chicos nuevos en mi silla. Estaba fallando el acceso a red. Quería revisar si era general, dijo. Su tono fue educado. Nada sospechoso. Pero noté un leve cambio en su rostro, como si algo se hubiera tensado detrás de los ojos. No preguntó. Yo tampoco. Durante las siguientes horas mi cuerpo trabajó solo, pero mi mente quedó anclada a ese instante. ¿La vio? ¿O fue solo paranoia? Me repetía que no tenía sentido exagerar, pero cada mirada cruzada en el pasillo parecía llevar una carga oculta, una pregunta suspendida. Me convertí en la actriz de mi propia defensa preventiva. Ese mismo día, por la tarde, mientras ordenaba algunos archivos, escuché 2 voces cerca del área de descanso.
No hablaban de mí directamente, pero las palabras flotaban con una ligereza maliciosa. A veces una cara no dice todo, y otras lo dice sin querer. Se rieron, bajo, forzado. Pero sentí el veneno deslizarse entre frases. No supe si era imaginación o advertencia, pero desde ese momento mi respiración no volvió a ser la misma. En casa, las cosas se volvían más extrañas. Mi esposo estaba más presente que de costumbre. No sé si fue intuición o coincidencia. Me preguntaba más seguido si necesitaba ayuda con algo, si quería que cocináramos juntos, si podía darme un masaje en los hombros. Todo era amable, todo era tarde. Yo le sonreía, le respondía, pero por dentro era otra. Tenía la piel demasiado atenta, los sentidos siempre alertas. Y lo peor, esa sensación punzante de culpa no venía por lo que había hecho, venía por lo que ya no sentía con él. Esa noche, mientras revisaba mensajes en la cama, llegó uno, desde un número desconocido. Cuidado con lo que deseas. Algunos recuerdos se comparten sin permiso. Sentí el frío subir desde los pies hasta la nuca. Le mostré la pantalla a la oscuridad, no a él. No sabía si era una amenaza, una advertencia o una broma pesada. Pero lo cierto es que alguien miraba. Alguien había visto más de lo que debía. Bloqueé el número. Apagué el móvil. Me giré de lado. Escuché su respiración regular a mi espalda. El techo parecía más bajo de lo habitual. Por primera vez, tuve miedo. No de ser descubierta, sino de lo que eso haría con la versión de mí misma que él aún tenía. Faltaba aire. No por el mensaje, no por el riesgo, sino porque ya no podía volver atrás. Y aún no sabía hacia dónde iba. El evento anual del departamento era una formalidad que todos fingíamos disfrutar. Un hotel a las afueras de la ciudad, comida en bandejas tibias, vino mediocre y discursos escritos con la emoción de un trámite. Pero esa noche, todo estaba teñido de un nerviosismo que venía de otra parte. No del evento en sí, sino de lo que arrastrábamos cada uno, oculto entre frases de cortesía y copas medio llenas. Elegí un vestido negro, de tela ligera, escote discreto, espalda abierta. No era provocativo, pero sí preciso, lo suficiente para dejar espacio al pensamiento. Debajo, ropa interior nueva, pura seda, oscura, ajustada como una segunda piel. No porque esperara algo, o eso intenté creer. Era simplemente la confirmación de que mi cuerpo todavía quería sentirse elegido. Los pasillos del hotel eran largos, silenciosos, con alfombras que absorbían los pasos. En la sala principal, los colegas charlaban con la efusividad controlada de quien no quiere irse, pero tampoco quiere quedarse. La música sonaba como un recuerdo viejo, y las luces amarillas daban a todo un tono suave, casi nostálgico. Él llegó tarde. O quizás yo lo sentí así. Apareció cuando ya creía que no vendría. Camisa azul marino, abierta en el cuello, sin corbata. Me bastó una mirada para saber que no venía como empleado. Venía como hombre, y no buscaba impresionar a nadie más que a mí. No se acercó de inmediato. Conversó con algunos en la barra, rió con los del área técnica, saludó al director sin entusiasmo, pero sus ojos volvieron a los míos cada vez que podía. Corto, directo, sin evasivas. Yo hablaba con otra compañera cuando sentí su presencia detrás de mí. No un roce, ni una palabra. Solo la vibración de su cercanía. Mi piel respondió antes que yo. Un cosquilleo subió por la espalda, ahí donde la tela del vestido no cubría. Me ofreció una copa. La tomé sin decir nada. Su dedo rozó el mío, apenas. Y en ese segundo, supe que no íbamos a sostener la mentira mucho más. Minutos después, salí al pasillo, fingiendo buscar el baño. Él apareció al final, con ese andar tranquilo, seguro, que hacía que todo pareciera inevitable. Nos detuvimos frente a una de las vitrinas del hotel. Dentro, fotos de eventos pasados, empleados sonriendo en otros años, otras versiones de sí mismos. Me pregunté cuántos de ellos también habían vivido algo parecido. ¿Cuántos habían sentido ese fuego mudo que te consume por dentro sin que nadie lo note? No cruzamos palabras. No hacían falta. Su mano fue a mi cintura, despacio, como quien sabe que no debe, pero igual lo hace. Yo no lo detuve. Tampoco me ofrecí. Solo existí,
ahí entre su cuerpo y el mío, entre el deseo y el desastre. El beso fue inevitable, lento, cargado. No fue el primero, pero sí el más honesto. Porque no hubo testigos, ni pretextos, ni confusión. Solo dos personas que ya no podían sostener el silencio que las separaba. Cuando nos separamos, sentí los labios hinchados, el pecho vibrando como después de correr. No dije nada. Él tampoco. Pero en sus ojos leí algo distinto esta vez. No era conquista. Era necesidad. Volvimos al salón sin mirarnos. Caminamos por extremos opuestos. Yo me acerqué a mi copa, aún sobre la mesa. Él desapareció entre un grupo de colegas. Y entonces, el golpe final. En mi móvil, una notificación. Una imagen enviada desde un número desconocido. Una foto borrosa, tomada desde lejos, pero clara. Nosotros, en el pasillo. Mis dedos en su cuello. Su rostro inclinado sobre el mío. Y al fondo, la vitrina de los recuerdos. No había texto, solo la imagen. Y el peso brutal de saber que el secreto ya no era solo nuestro. Guardé el teléfono. No temblé. No lloré. Pero dentro de mí, algo se partió. No por el miedo, sino porque por primera vez entendí que no había marcha atrás. No fue una decisión tomada en la madrugada, ni siquiera al despertar. Fue un gesto acumulado, un cansancio de piel, un vértigo que se instaló en mi estómago desde que la foto llegó a mi teléfono. El lunes siguiente, desinstalé la aplicación de mensajería que usábamos, sin despedidas, sin explicaciones, como si el silencio pudiera limpiar lo que las palabras ensuciaban. Bloqueé su número, archivé los correos, eliminé los registros de llamadas, pero no las imágenes. Esas seguían ahí, no en el móvil, sino en la espalda, en los labios, en los poros. El cuerpo no tiene papelera de reciclaje. Esa semana transcurrió con una quietud engañosa. Me aferré a la rutina como si pudiera salvarme. Preparé el café con más esmero. Doblé la ropa con precisión casi quirúrgica. Evité cruzarme con cualquiera que pudiera leerme los ojos. Me convertí en una sombra funcional. Él no apareció. No buscó. No escribió. Y eso, en lugar de aliviarme, me clavó una espina que giraba lento. ¿Había aceptado tan rápido? ¿Era yo solo un juego fugaz? ¿O entendía que lo que habíamos encendido nos consumía a los dos? Una tarde, mientras salía del supermercado, lo vi. Estaba al otro lado de la calle, apoyado en su coche. No hizo ademán de acercarse. Solo me miró. Llevaba puesta una chaqueta que le conocía. Una que, en otro contexto, me habría provocado deseos impacientes. Esta vez me hizo temblar. No crucé, no saludé. Pasé frente a él como si fuera parte del mobiliario urbano. Pero cada paso se me clavaba en la planta de los pies. Sentía su mirada como una presión en la nuca. No se movió. Y eso fue lo más inquietante. Esa noche, no encendí la luz del recibidor. Me duché en silencio. El vapor empañó el espejo, y me observé a través de mi propio borrón. Me envolví en la bata, pero debajo me puse un conjunto que no correspondía a la ocasión. Azul profundo. Encaje. Uno de esos que se compran pensando en ser vistos. Y sin embargo, me lo puse para estar sola. O eso intenté creer. A la mañana siguiente, encontré una caja en el buzón. Blanca, sin remitente. Dentro, un frasco de perfume, no cualquiera. El mismo que una vez mencioné en una conversación trivial. Uno que creí que nadie había registrado. Nadie, excepto él. No había nota. No había instrucción. Solo el aroma. Denso. Dulce. Persistente. Lo dejé sobre el tocador. No lo probé, pero durante todo el día sentí su esencia pegada a mi piel, como si el regalo hubiera traspasado el cristal. Me acompañó en cada gesto, en cada palabra dicha con la voz que uso para fingir que todo sigue igual. Mi esposo no preguntó, pero algo cambió en su forma de abrazarme. Más prolongado, más ansioso, como si intuyera que lo estaba perdiendo, pero sin saber aún qué exactamente. Esa noche, mientras él dormía con un brazo sobre mi cintura, yo miraba el techo, con el frasco del perfume aún sin abrir sobre la cómoda, y con una certeza que me arañaba desde adentro. No se trataba solo de detener algo que me desbordaba. Era renunciar a una parte de mí que, aunque nueva, me había hecho sentir viva. Y el problema no era él. Era yo. Yo, que empezaba a no querer volver a ser la misma.
Había algo nuevo en el aire del dormitorio. No un olor, no un sonido, una vibración, sutil como cuando se avecina tormenta y las paredes, sin saber por qué, tiemblan. Esa noche, él dejó el móvil en la mesa y apagó la luz sin besarme. No fue rechazo, fue olvido. Desperté cerca de las 3, no por ruido, sino por un vacío, extraño en el colchón. Él estaba en la sala. No me moví. Solo lo observé desde la puerta entreabierta. Sentado en el sofá, con la espalda curvada hacia adelante, sostenía mi teléfono con ambas manos. No lo abrió. Solo miraba la pantalla bloqueada. Ahí, una notificación, flotaba sobre el fondo oscuro. Aún sueño con tu espalda. Huele a tormenta. El mensaje no tenía remitente visible. Quizá él no entendía del todo. O quizá sí. Pero no hizo nada. No habló. Solo dejó el móvil en su sitio y regresó a la cama. Se acostó sin tocarme. Cerró los ojos con fuerza. Y por primera vez en mucho tiempo no escuché su respiración tranquila. Solo un silencio apretado, como si respirara por dentro para no explotar por fuera. Durante los días siguientes, su comportamiento cambió en detalles que solo alguien que lo conoce con los ojos cerrados podría notar. Ya no preguntaba cómo me sentía. Tampoco me corregía la postura al manejar. Dejaba la toalla en el baño. No me tocaba, ni siquiera por costumbre. Yo también callaba. No por culpa, sino por miedo. No a ser descubierta, sino a descubrir, en sus ojos, que ya no me buscaba. Un viernes, al volver del trabajo, me crucé con la vecina que siempre pasea a su perro cerca del anochecer. Mujer de andar lento y voz innecesariamente dulce. Me saludó como siempre, pero justo cuando ya la había sobrepasado, soltó. Tu amigo estuvo parado afuera como media hora ayer. Pensé que te habías ido ya. Su tono no fue acusatorio, más bien curioso, pero en mi pecho algo se comprimió con violencia. No respondí. No podía. Solo asentí y caminé más rápido, como si la velocidad pudiera borrar la frase. Esa noche no dormí. Me senté en el suelo del baño, con las piernas recogidas, la bata floja, la piel helada. Me pregunté cuántas versiones de mí existían, ya en el mundo. La que él conocía, la que yo era con los otros, y la que ni siquiera yo sabía cómo sostener. Al día siguiente, me vestí con una camisa blanca, sin sujetador, dejando que el roce de la tela me recordara que aún sentía. Me recogí el pelo sin esfuerzo. No para gustarle a nadie, solo para ver si podía volver a gustarme yo. Durante el almuerzo, él me observó un momento. No por deseo, sino como quien analiza una obra que antes amaba y que ahora no entiende. Yo mantuve la vista en el plato. Cada palabra mía hubiera sonado como una confesión, incluso si solo hablara del arroz. El silencio entre nosotros ya no era cómodo. Era cortante. No un muro, sino un vidrio muy delgado. Se veía a través, pero sabíamos que si uno de los dos empujaba, iba a romperse con ruido. Esa tarde recibí otro mensaje, otro número, otro susurro digital. Esta vez no fuiste discreta. No respondí. No porque no tuviera que decir, sino porque cualquier palabra sería una invitación. Y yo ya no sabía si quería cerrar la puerta o abrirla de una vez por todas. No. Recuerdo qué día era. Solo sé que no era fin de semana, ni feriado, ni nada que justificara el desorden en mi cabeza. Tampoco había una pelea, ni una frase detonante. Fue el ruido invisible que se acumula cuando callamos demasiado. Fue el momento en que incluso el silencio se vuelve insoportable. Salí de casa sin rumbo. Llevaba puestas unas sandalias bajas, el pantalón ancho que siempre uso para estar cómoda, y una camiseta que no decía nada, ni peinada, ni maquillada. Solo salí. Crucé la puerta como quien huye, aunque no sepa de qué, ni hacia qué. Caminé hasta la parada del autobús. No tenía tarjeta ni efectivo, solo el teléfono y las llaves. Un chofer me reconoció. «Suba, señora», dijo con lástima amable. No preguntó destino. Yo tampoco. Me senté al fondo. A través de la ventana, los edificios pasaban como si alguien los empujara con desgano. La gente subía y bajaba. Algunos hablaban por teléfono. Otros reían. Yo respiraba como si me costara encontrar oxígeno en el mundo. Pasamos por zonas que no conocía. Bajé cuando el cuerpo me lo pidió, frente a un parque sin niños, rodeado de árboles raquíticos y bancos vacíos. Me senté.
Apoyé la cabeza hacia atrás. Cerré los ojos. Durante un instante breve, no fui esposa, no fui amante, no fui nada. Solo un cuerpo en pausa. No tenía hambre, ni sueño, ni ganas de volver. Solo esa especie de espera sin nombre, como si algo, en algún lugar, se estuviera rompiendo sin que yo pudiera oírlo. Caminé hasta encontrar un café pequeño, con mesas de madera y una lámpara de papel en la entrada. Pedí té. Me lo sirvieron sin azúcar. No protesté. Lo bebí como si fuera medicina. El camarero me preguntó si esperaba a alguien. Negué con la cabeza. Pero la pregunta se me quedó clavada. ¿Esperaba a alguien? ¿A él? ¿A mí? ¿A una versión de mí misma que ya no sabía cómo recuperar? Saqué el móvil. Batería al 8%. 2 mensajes sin leer. Uno de mi esposo. ¿Dónde estás? Otro, del número sin nombre. No puedo dejar de imaginar tu nuca. No respondí a ninguno. Apagué el teléfono. Lo dejé boca abajo sobre la mesa. Respiré hondo. Observé a una pareja en la esquina, tomados de la mano. No parecían felices. Pero al menos se miraban. Me pregunté cuándo dejamos de mirarnos nosotros. Cuándo empecé a necesitar ojos ajenos para sentirme viva. El camarero volvió con la cuenta. Dejé el efectivo justo. Me levanté sin apuro. Afuera, la calle ya no brillaba. El sol caía lento, como si también estuviera cansado de sostenerlo todo. Caminé sin dirección por calles que no conocía. El bolso se me hacía pesado. El cuerpo, blando. El alma, sorda. Cuando el cielo se puso gris, encontré una banca frente a una casa cualquiera. Me senté. Miré la puerta. No era la mía, pero por un momento deseé que lo fuera. Que esa fuera mi vida. Que detrás de esa puerta no me esperara nadie con preguntas. Solo una cama y silencio. Un silencio distinto. Uno que no doliera. Escribí un mensaje que no envié. Solo quería sentir que aún podía provocar algo, pero ahora soy solo el eco de una decisión que ni siquiera sé si tomé yo. Lo guardé en borradores, y por primera vez en semanas lloré. No por culpa, ni por miedo, ni por amor, lloré por mí, porque ya no sabía quién era. Volví a casa cuando la ciudad ya no tenía forma. Era tarde, pero no por la hora, sino por todo lo demás. Entré sin hacer ruido. La puerta no estaba cerrada con llave. La luz del pasillo estaba encendida. El aire tenía olor a lavanda y tensión. No escuché pasos. Solo la televisión encendida en la sala, con el volumen bajo. Una pantalla que reproducía imágenes sin que nadie las mirara, como una compañía que ya no consuela. Mi bolso cayó sobre la mesa con un ruido que me pareció demasiado fuerte. Mis llaves sonaron como un disparo. Y sin embargo, nadie dijo nada. Lo encontré en la cocina, con una taza en la mano. Ni café, ni té. Solo una excusa para no estar de pie sin propósito. Me miró. No como otras veces, no con rabia, ni siquiera con tristeza. Fue una mirada larga, limpia, como quien finalmente decide dejar de preguntar. No hubo palabras, solo un gesto. Dejó la taza en la encimera, tomó su abrigo del respaldo de la silla y caminó hacia la puerta. No la cerró con fuerza, no la cerró con dramatismo, solo desapareció detrás de ella. Y ese sonido, suave, casi elegante, fue más devastador que cualquier grito. Me quedé de pie. No lo seguí. No lloré. No corrí. Solo me quedé. Después de unos minutos, subí al dormitorio. Todo estaba intacto, la cama hecha, mi ropa doblada, su perfume en el armario. Abrí el cajón superior. Allí, justo encima de mis blusas, encontré el sobre. Blanco, sin nombre. Dentro, una hoja impresa con la foto. La misma. Nosotros. El beso. La vitrina. No había nota. No había reclamo. Solo la imagen. Y el mensaje que no necesitaba escribirse. Ya sabía todo. Y había decidido callarlo. Me senté en el borde de la cama. Me incliné hacia adelante. Respiré hondo. Sentí la tela de mi vestido pegarse a la espalda. El sujetador presionaba como si fuera una culpa materializada. Pensé en lo que él debía haber sentido, en el instante en que sus dudas se volvieron certezas, en cómo decidió no preguntarme nada, porque a veces el dolor no busca explicaciones, solo distancia. Abrí el armario, saqué una maleta. No para irme, no todavía, solo para hacer algo.
que tuviera sentido. Doblaba ropa sin orden, sin intención real. Era un acto reflejo, como quien limpia el polvo de una casa que ya no le pertenece. Me detuve frente al espejo. No me reconocí. No por el rostro, sino por la falta de expresión. Como si ya no quedara nada que sentir. Y sin embargo, dentro de mí, una pregunta se repetía con obstinación. ¿Valió la pena? No lo sabía. Tal vez nunca lo sabría. Quizás en otra vida, en otra versión de mí, todo habría sido distinto. Pero en esta me quedé sola. No por castigo, no por traición, sino por una elección que, aunque no lo parezca, también fue mía, y ahora el silencio era lo único que quedaba.